Buenos estudiantes, saludos una vez más. El doctor Fernando Torres Boaco les habla, coordinador de la investigación de la Facultad de Ingeniería, Universidad Continental, en la sede de Arequipa. En esta oportunidad estaremos trayendo la tercera parte eh, que abordamos eh, el tipo del artículo científico. En esta oportunidad vamos a finalizar con vamos a finalizar lo que ya habíamos abordado en los dos videos anteriores, ¿no? En los dos videos anteriores habíamos abordado, ¿no? ¿Qué es un artículo científico? ¿Qué información yo obtengo? ¿En qué parte del proyecto de la tesis yo puedo utilizar? ¿Qué parte y qué debo citar? ¿No? Si cito el propio artículo, si cito las referencias del artículo, ¿no? Entonces, eso. Ahora vamos a ver, entonces, una vez que ya he hecho eso, ¿cómo hago la referencia? ¿Cómo elaboro la referencia? Porque recuerden, muy importante, la referencia es fundamental para que la persona que lea tu trabajo pueda ver lo que estás haciendo, ¿no? Entonces ya tenemos los tipos de artículos científicos, eso ya vimos, ¿no? Y un concepto muy importante. Dos elementos, así como en los libros, ¿se acuerdan que habíamos hablado del ISBN? En los artículos científicos y revistas científicas tenemos dos códigos. El primer código es el DOI, o Digital Object Identifier, ¿no? Identificador de objeto digital, que es un código alfanumérico, también aquí abajito, por ejemplo, aquí en la figura, en la parte de abajo, ¿no? En donde es un código alfanumérico que es asignado a cada artículo que se publica en revistas científicas, ¿ok? Y el ISSN, ¿ya? Que es el identificador de documento serio, o sea, para revistas científicas, que es un dígito, es un código de 8 dígitos, separados 4 4. Ese es único para cada revista. Entonces, con estos dos, yo puedo ubicar específicamente el artículo con el DOE y el ISSN puedo ubicar específicamente la revista. Estos son dos elementos muy importantes de las referencias. ¿Ok? Muy bien. Para escribir las referencias nuevamente, recuerden, vamos a utilizar nuestra guía, ya tenemos la guía, ¿no? Entonces, tenemos el artículo, ¿no? En este caso tenemos dos ejemplos, ¿no? Tenemos uno que se llama de prácticas seguras en minas y el otro aditivos de soluble, de aceites solubles, ¿no? ¿No? Entonces, cuando nosotros abrimos el artículo, ¿no? Tenemos aquí varios elementos. Normalmente, esto depende mucho de la editora, y eso vamos a ver un poquito más adelante. En el caso de los artículos editados por el Sevier, de las revistas que son editadas por el Sevier, siempre tiene esta estructura, ¿no? Tenemos el título de la revista, el nombre de la revista, ¿no? Arriba, en la parte superior, normalmente se encuentra también el título de la revista con el volumen, el año entre paréntesis y las páginas, ¿de acuerdo? Luego de esto viene el título del artículo y los autores, ¿no? Aquí viene siendo la información del artículo, cuándo ha sido sometido, cuándo ha sido aceptado, y abajo de eso está, por ejemplo, el contacto del autor, el autor para correspondencia, que se habla, ¿no? Si es más de uno, ya vamos a ver eso, ¿no? Y debajo de esto encontramos el DOI. Esto va a ser importante porque si nosotros obtenemos el DOI, nosotros podemos utilizar este identificador para ubicar su sitio web verdadero, porque de repente lo hemos ubicado en un sitio web, como por ejemplo Script o Academia o Research. ¿Ok? ¿Ya? Y debajo de este encontramos el ISSN, el identificador de la revista. También nos va a servir para elaborar la referencia, ¿no? Igual, miren, nosotros tenemos, ¿no? Para esta segunda revista que no es publicada por el Sevier, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí, en este caso, yo bajé el artículo, ¿no? Me dice el tipo de artículo que es, el nombre de la revista, el volumen y el número de páginas y el año. Más acácito está el ISSN. Luego tengo el título y aquí, mire, aquí era un autor, aquí tengo más de un autor, ¿no? Son 4 autores, sus textos, las afiliaciones institucionales, ¿no? De ahí vamos, todo depende del tipo de editores, de la edición, de la empresa editora para estructurar
una presentación básica, ¿no? Bien, conocidos estos parámetros, vamos a elaborar la referencia. Primero comenzamos con los apellidos en mayúscula, ¿no? Aquí. Y en este caso, cuando es más de 3 autores, ¿ya? Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Noten ustedes que aquí el apellido está con mayúsculas, ¿ya? Aquí son 4 autores. Cuando son más de 3 autores, se va a utilizar el término eta. Se coloca el primer autor y luego se coloca eta. ¿Ya? Igual para las citas, eso ya lo vimos en el video anterior. Las iniciales del nombre, solamente se colocan las iniciales del nombre. En este caso es Juan G. Punto. No hay más. Y las iniciales en mayúsculas. Luego, el título del artículo, ¿ya? Seguido del título de la revista, ¿no? Luego, el año de publicación, aquí está, ¿ya? Y luego viene el volumen y entre paréntesis, el número. Profesor, a veces no sale el número. Por ejemplo, aquí no sale el número, pero yo he obtenido el número cuando yo he ingresado a la revista. Puedes hacer eso, ¿no? Y seguido del número de páginas. Luego viene el identificador de la revista y finalmente el DOI. Aquí está. Bueno, ustedes ven aquí, CSN, DOI. Esta es la estructura básica que tenemos de la referencia. El DOI es importante, ya es utilizado universalmente porque no hay artículo científico que no obtenga el DOI. Puede ser revista impresa o electrónica, todos tienen su DOI, que es único. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestra expresión básica, ¿no? En el caso de que es online, y esto es ya la mayoría de los artículos, muy pocos de ustedes van a acceder a una revista científica impresa, todos van a ustedes a obtener el artículo online. Entonces, cuando tenemos esto, ¿no? Ubicamos el sitio web de la revista. Podemos saber, recuerden, hemos accedido en otro lado, obtener el artículo en otro lado, pero a través, por ejemplo, del DOI que nosotros tenemos por aquí, ¿no? Miren aquí, por aquí que está abajito, ¿no? Identificador de la revista. Aquí está el identificador de la revista también. Y podemos acceder, por ejemplo, en este caso, la base de datos es DIAL, ¿ya? Cuando no tenemos un DOI, por ejemplo, en este caso específico yo no encontré el DOI. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer, no? Tenemos la identificación de la revista, nuevamente los autores, el título de la revista, el título del artículo, el título de la revista, y se coloca inmediatamente después de la revista en línea entre corchetes. Año, volumen, número, páginas, ¿no? Y luego se añade entre corchetes fecha de consulta, la fecha que ustedes accedieron a ese artículo, ¿no? Y disponible en tal, ¿no? Aquí. Cuando nosotros tenemos el DOI, es el DOI que se utiliza cuando se coloca el disponible. Entonces, para todos los artículos que vamos a utilizar en nuestro proyecto, en nuestra tesis, utilizaremos esta forma. En vez del enlace del artículo, aquí va el DOI. Como podemos ver, por ejemplo, aquí, ¿no? En nuestra guía, ¿no? Aquí tenemos la guía, vamos a irnos a la página donde nos dice las autorías, ¿no? La estructura, miren aquí, ¿ya? ¿No? Aquí, todos ustedes están mirando, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Y el último es este de aquí. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la estructura que nosotros vamos a seguir, que les he mostrado. El apellido del autor, iniciales, título del artículo, título de la revista, entre paréntesis en línea, ¿no? Profesor, este diciembre algunas revistas tienen, otras no. Normalmente eso se puede o no incluir, dependiendo si las revistas eh, mencionan el mes, ¿ya? Pero usualmente sí, usualmente no. Entonces viene el año, el volumen, el número, la página, fecha de consulta, el identificador de la revista, y aquí disponible, y colocamos el DOI. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la configuración básica que vamos a seguir para estructurar la referencia del artículo científico, ¿no? Esto es muy importante debido a que nosotros ahora podemos acceder
específica, cuando encontrar, por ejemplo, en lo que hemos visto en el video anterior, que encontramos las referencias, todas las referencias van a tener su DOI. Todas las referencias van a tener su DOI y eso nos va a llevar al sitio web de la revista. Normalmente encontramos esta forma. Miren aquí, ¿ok? Donde vamos a encontrar también las informaciones mínimas necesarias para nosotros poder elaborar la referencia, ¿no? Cuando elaboramos la referencia, muchas veces se utiliza el enlace de donde se ha obtenido el artículo que no es el sitio web de la revista. No se debe usar. Si nosotros encontramos el artículo en Script, Academia, o por ejemplo en plataformas como ResearchGate, no debemos usar el enlace de aquí. Lo que debemos hacer es que obtenemos el artículo y en el artículo, si es un artículo publicado en una revista indexada, va a tener su DOI. Utilizamos ese DOI, ¿no? Y vamos a mostrar eso ahora, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, tampoco se debe utilizar el enlace de, por ejemplo, la base de datos donde encontré, sea de ProQuest, sea de Scopus. Esto también está errado. Entonces, en el ProQuest, por ejemplo, sí te da directamente el DOI, y tú utilizas el DOI y vas aquí, ¿no? ¿Ya? Y tenemos los sitios web de las empresas editoras, Exciting Springer, MDPI y Hindawi, que son algunas de las que están. Normalmente vamos a tener en contacto con Exciting y Springer. Ahora miren ustedes, ¿no? Es el ejemplo, vamos a ir aquí, de estos dos de aquí, ¿ya? Entonces tenemos aquí, noten, el primer DOI del primer artículo, el segundo DOI del segundo artículo. Yo selecciono y voy aquí, acá, pego y directamente ya me envía al artículo. Aquí yo ya tengo, incluso, bueno, aquí yo puedo acceder, pero si no accedes, yo me va a dar todas las informaciones necesarias del esto. Igual para el segundo artículo, ¿ok? Igual para el segundo artículo, miren, abro mi ventana, pego el DOI, ¿no? Y aquí está. ¿De acuerdo? Entonces, noten ustedes que el DOI, el DOI, es el enlace que ustedes deben usar, ¿ok? El ISSN, por ejemplo, miren, nos permite ubicar la revista, ya sea utilizando, miren, el Google, ¿ya? Vamos aquí, vamos a ver, abrir una nueva ventana, ¿ya? Yo pongo esto aquí y miren, ¿ok? ¿Ya? Entonces, noten ustedes que tenemos esas informaciones, ¿ya? Este, el DOI también, el DSS nos permite buscar, por ejemplo, en Scopus, para saber si esa revista es indexada en Scopus o no, ¿de acuerdo? Entonces, cuando entras a Scopus, vas a Sources, en Sources te sale aquí, puedes buscar por ahí, buscas este de aquí, ISSN, pegas el ISSN, ¿no? Y mira, ya, esa revista, International Journal of Mining Technology, ¿dónde está aquí? Este de aquí, International Journal of Mining Technology, ¿ok? ¿Ya? Es una revista que está en el cuartil 1 de Scopus, ¿ok? Entonces, nuevamente para finalizar, de nuestra guía, lo que se recomienda es que ustedes utilicen eso. ¿Por qué? Por esta forma, esta estructura de referencia, porque todo lo que tenemos, todos los artículos son en realidad obtenidos aquí. No utilizar como enlace, ¿ya? Los sitios de almacenamiento. Eso está errado, ¿ya? Y cuando ustedes obtengan el artículo, ustedes pueden utilizar el DOI para enviar, para que los lleve directamente al sitio web de la revista y ahí es donde ustedes pueden adquirir las otras informaciones. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente es la parte final del artículo científico, cómo deben ustedes aprovechar el artículo científico en la reelaboración eh, de su, eh, en la elaboración de su proyecto. ¿Ok? Entonces, conmigo será hasta la siguiente oportunidad.